UNED Derecho, videoclase. Vamos a terminar con el impuesto sobre la renta a las personas físicas, ya está bien, pon ahí I4, o sea, ya se acabó, ya lo hemos dado demasiadas vueltas, pero esta parte es importante porque hasta ahora hemos visto un impuesto que si nos quedáramos aquí, pues es un impuesto que estaba como en una nube. Hemos hecho la estructura del impuesto, hemos dicho que constituye la renta, que quiénes deben pagarlo, qué cantidades están exentas, cómo se determina la cantidad a pagar, cómo se calcula, pero no deja de ser unos conceptos que están, parece como volando en el aire. Si no se gestionaran, si no hubiera unos procedimientos, unos mecanismos, una manera de hacer llegar esas cantidades que se han calculado a la hacienda pública, pues entonces no serviría para nada. El impuesto hay que gestionarlo. Nos vamos a referir también de forma breve y concisa y con una cierta generalidad, sin entrar en demasiados detalles, pues cómo se gestiona el impuesto. Buena parte de esa gestión la conocen ustedes, muchos de ustedes, porque seguramente son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta y por lo tanto están habituados a muchas de las cosas que vamos a contar hoy. Pero bueno, repito, para cerrar el impuesto es necesario necesariamente hablar de la gestión del impuesto. Como verán ustedes ahí, tiene una serie de cuestiones que vamos a ir tratando. La primera de ellas son qué es lo que tiene que hacer el contribuyente. El contribuyente tiene que hacer fundamentalmente dos cosas, que son simultáneas. Por una parte tiene que hacer la declaración del impuesto, y autoliquidarle. Es decir, no solamente tiene que declarar las rentas que ha obtenido, sino también tiene que aplicar las normas correspondientes para determinar qué cuota le sale. Hombre, afortunadamente, en los tiempos que corren hay programas informáticos que le ayudan a uno a hacer ese tipo de la aplicación de la norma. Una persona sabe cuánto gana, y si no lo sabe se lo cuenta a la sociedad, cuánto dinero tiene en acciones, y si no se lo cuenta su banco. Eso es posible que lo puedas saber y últimamente te lo cuenta hasta la hacienda pública, ¿verdad? Ya aplicar el impuesto ya sería el colmo, que toda la gente tuviera que saber aplicar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Afortunadamente hay modelos, ahora ya se meten los datos en un programa informático, si es el oficial es el denominado programa padre, y ahí ya se hace la máquina le hace uno de los cálculos correspondientes y ya sabe una cantidad que tiene que pagar o lo que tienen que devolver, afortunadamente. La ley dice, insisto, que hay que declarar y aplicar el impuesto, es decir, hay que declarar las rentas y liquidar el impuesto que corresponde a esas rentas, pero eso, que no está al alcance de cualquiera, sobre todo en algunos casos en que tiene operaciones ciertamente complicadas, pues afortunadamente ahora ya se lo hacen las máquinas. Lo que quiero destacar es el plazo en el que hay que hacerlo, que por otra parte es suficientemente conocido. El plazo ordinario va desde el 1 de mayo al 30 de junio de cada año. Llega la primavera, termina la primavera, comienza el verano y resulta que mientras nos estamos preocupando del dinero que tenemos para irnos de vacaciones, pues llega la hacienda pública y nos lo rebaja en una cantidad, en muchas ocasiones, sustancial. A algunos les deja sin vacaciones algunos años. A otros no, porque por ejemplo han pagado de más y si se dan prisa en declararlo se lo devuelven y con eso se van de vacaciones. Además de eso hay unas excepciones. No todas las personas que tienen rentas están obligadas a declarar y a liquidar el impuesto. Aquí pongo generales y especiales porque hay unas excepciones de carácter general por razón de la cuantía. Hay determinado tipo de personas que no alcanzan unas rentas y no están obligados a declarar. Simplemente con las cantidades que les han retenido, pues con eso es suficiente. Y digo especiales porque hay algunos supuestos en los cuales esas cuantías se reducen fundamentalmente porque proceden de varias fuentes. Las generales, digamos que cuando habla de las generales, el legislador está pensando en un contribuyente tipo, que es una persona que tiene un rendimiento de trabajo personal, que tiene unas pequeñas rentas de capital mobiliario, porque tiene unas pocas acciones y unos depósitos pequeños y luego vive en su propia casa. Esas son las generales. Si no llegan a unas cuantías determinadas,
pues entre todo eso, pues ya no tiene que hacer declaración del impuesto. Ahora, puede suceder, por ejemplo, que se trate de un trabajador que trabaja para 2 empresas, o puede ser una persona que tiene pérdidas determinadas en un año, ¿cierto? Entonces ahí ya cambian las reglas generales para excepcionar la obligación de declarar autoliquidar. Normalmente esas cuantías son más pequeñas, fundamentalmente por razones de control, mientras que si solamente hay un pagador, la cosa está muy controlada. En el momento que hay varios pagadores, la cosa podría descontrolarse y entonces se le exige al contribuyente que presente la declaración, aunque tenga rentas inferiores a las que aparecen entre las excepciones de carácter general. Y luego, en los últimos años, la Hacienda Pública, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, piense usted que este es un impuesto que fundamentalmente se gestiona por los interesados, que declaran y que ingresan el impuesto correspondiente. Para facilitarles esa tarea, pues realiza lo que se llama un borrador de declaración. Siempre que tenga todos los datos para hacer la declaración del impuesto, porque bien los contribuyentes o bien terceras personas están obligados a facilitarle ese tipo de datos, y por lo tanto la Hacienda Pública sabe exactamente qué rentas tiene una persona, y entonces le facilita, digamos, le dice: mire usted, según las cantidades que yo tengo, pues le sale a usted esta cantidad a declarar. Eso es lo que se debe al borrador de declaración. Respecto al borrador de declaración, me interesa mucho que queden claras varias cuestiones. Es un simple borrador, lo cual significa, primero, que el contribuyente no tiene que conformarse con ello. La Hacienda Pública no es omnisciente, sabe muchas cosas nuestras, muchas veces sabe más cosas de las que no sabemos nosotros mismos, pero puede equivocarse, y se equivoca más veces de las que nos parece. Entonces no tiene por qué un contribuyente hacer caso de lo que diga su borrador, tiene que comprobar que corresponde a la realidad, no está vinculado en modo alguno a lo que dice el borrador. Y segundo, el borrador no es la declaración, luego por tanto tiene que declarar. La declaración puede hacerse de 2 maneras, o bien confirmando el borrador, se le dice a la Hacienda Pública: mire usted, sí, este borrador me parece que está correcto y por lo tanto ya vale, se le devuelve exactamente igual, o bien se le modifica en los aspectos que se considera que está equivocado y se presenta una declaración en forma. Insisto en estas cuestiones, es un simple borrador, no vincula al contribuyente y no le exime de la obligación de declarar. Esta obligación de declarar puede hacerla de 2 maneras, confirmando el borrador o bien modificándole. Pero bueno, no deja de ser una ayuda que presta la Administración a buena parte de los contribuyentes, y lo cierto es que los borradores cada vez están más afinados. Como pasa toda la vida, el primer año tuvo muchos fallos, va mejorándose el sistema, y en estas ocasiones, salvo que se trate de años en los cuales el contribuyente ha tenido algún tipo de ganancias esporádicas, porque ha vendido algún tipo de bien, etcétera, etcétera, que eso no lo suele conocer la Hacienda Pública porque no sabe el coste de adquisición, o bien cuando se trata de actividades empresariales y profesionales en que la Administración no termina de conocer todos los datos, pues lo cierto es que el borrador está facilitando la tarea a multitud de declarantes. Piensen ustedes que las personas que tienen la obligación de hacer la declaración de impuestos sobre las personas físicas superan los 17 millones de personas, los 17 millones, o sea que fíjense la ayuda que supone. Hay que cumplir unos deberes formales que están fundamentalmente, los tienen que llevar a cabo las personas que realizan actividades empresariales o profesionales, no las personas que solamente tienen rendimientos del trabajo. Los empresarios están obligados a llevar la contabilidad del Código de Comercio. Están obligados a llevar la contabilidad del Código de Comercio, pero no porque lo diga la ley del impuesto sobre la renta, sino porque lo dice el Código de Comercio. La gente se olvida, protesta diciendo: la Hacienda Pública nos obliga a llevar multitud de papeles. No, la contabilidad la obliga el Código de Comercio a los empresarios. A los que no son empresarios desde el punto de vista comercial, que son los profesionales y los titulares de actividades de carácter agrario, pesquero, forestal, todo lo que no sea comercial o empresarial, que esos no se les aplica el Código de Comercio. Entonces la Hacienda Pública ha establecido la obligación de llevar ciertos libros y registros, que en último término no son más que decir fundamentalmente
cuánto ingresa y cuánto gasta. Y luego otro libro más, en el caso de que tengan bienes de inversión, para que pueda comprobar en un momento determinado si se están amortizando correctamente esos bienes de inversión. Estos libros son mucho más sencillos que la contabilidad del Código de Comercio. La contabilidad del Código de Comercio es una contabilidad de doble entrada, en fin, tiene las reglas, tiene las reglas establecidas por las entidades oficiales que regulan estas cuestiones, mientras que los libros y registros pues realmente son muy simples, porque no por más que una lista de los ingresos y una lista de los gastos. Y luego también cuando una persona hace inversiones, pues tiene que indicarlas para ver si se amortizan bien. Teniendo en cuenta además que respecto a las inversiones, solamente se tienen las inversiones cuantiosas, porque cuando se trata de inversiones de pequeña cuantía, pues se consideran gastos sin más. Si una persona se compra una cantidad por debajo de los 600 euros, aunque lo vaya a utilizar durante varios años, pues sin embargo un instrumento, una mesa, una silla o lo que sea, pues eso lo contabiliza como gasto y santas pascuas. Más importancia tienen las obligaciones que se exigen a terceros. Estas dos primeras son obligaciones, deberes formales que se exigen a contribuyentes, a las personas que obtienen rendimientos de carácter empresarial, de carácter económico. Por un lado los empresarios, por otro lado actividades agrarias, actividades forestales, actividades pesqueras y profesionales, deportistas o artistas. Mientras que ahora los retenedores y los obligados a cuenta son personas que pagan a terceras personas, a los sujetos pasivos. Para estos hay tres tipos de obligaciones. Por una parte, están obligados a declarar e ingresar una determinada cantidad durante todo el año, normalmente cada 3 meses, salvo que se trate de empresarios importantes, de personas que retienen a mucha cantidad de personas. Imagínense ustedes una de las grandes sociedades españolas de electricidad, bancarias o de construcción, y entonces las declaraciones tienen que hacer mensual. Declaran e ingresan a cuenta, lo que vamos a ver un poco más adelante. Además están obligados a conservar toda la documentación referida a ese tipo de cantidades que retienen y que ingresan. Y además están obligados a contárselo a la Hacienda Pública. Al final de año le tienen que hacer una lista de todo lo que con datos, con pelos y señales, a quién han retenido, cuánto han retenido y en concepto de qué han retenido. Le he retenido en concepto de trabajo personal, es un trabajador por cuenta ajena, le he retenido en concepto de profesional, le he retenido en concepto de persona que recibe un rendimiento de capital mobiliario. Todo ese tipo de obligaciones los tienen, insisto, no los contribuyentes, sino las personas que pagan a los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Lo más importante de la gestión del impuesto está constituido por los pagos a cuenta. El impuesto se declara entre mayo y junio de cada año. ¿Se pueden ustedes imaginar que si el Estado tuviera que esperar, si las comunidades autónomas, porque tienen el 50% de la recaudación del impuesto, que esperarse al mes de mayo de cada año para recibir el dinero del impuesto sobre la renta, que es el impuesto más importante que existe en España desde el punto de vista cuantitativo, pues apañados íbamos. Hasta el mes de mayo no podría gastarse ni un céntimo, o se podría gastar pocos céntimos. Entonces ya desde que se empezó a aplicar el impuesto, se vio la necesidad de que este impuesto tuviera una serie de posibilidades de ser ingresado parcialmente, y en algunas ocasiones incluso más que parcialmente, porque da lugar a ingresos superiores. Aquí también se ha producido un cierto derroche conceptual para distinguir los distintos pagos a cuentas que hay. Hay, como ven ustedes, 3 tipos de pagos a cuenta: las retenciones, los ingresos a cuenta y los pagos fraccionados. Las retenciones son las cantidades que una persona satisface siempre que pague en dinero a un sujeto pasivo. Es la típica cantidad que le retienen a un trabajador por cuenta ajena. Le pagan un sueldo, el empleador le está quitando una determinada cantidad. Esa cantidad es una retención. Lo mismo sucede en el caso de los funcionarios públicos.
El Estado, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, quien sea su administración pública, le retiene una cantidad determinada a lo que le esté pagando en dinero. Las retenciones se están refiriendo siempre a cantidades que han sido satisfechas en dinero. Y se retiene prácticamente por todas las cantidades. Verán ustedes que prácticamente por todas. Se retienen por cantidades que se pagan en concepto de trabajo personal. Se conceden por cantidades que se pagan en concepto de capital mobiliario. Cuando una sociedad paga unos dividendos, también retiene. Cuando un banco paga unos intereses por una cuenta, también retiene. En algunos casos también se retienen, si se pagan rendimientos de capital inmobiliario. Se pagan por capital inmobiliario, por ejemplo, cuando se está arrendando un local de negocios. También se retienen algunos casos de actividades económicas, por ejemplo, cuando se está pagando a un profesional. Y también se retienen en algunos casos cuando hay ganancias patrimoniales, por ejemplo, cuando la ganancia patrimonial procede de la transmisión de participaciones en fondos de inversión. Hay que tener en cuenta que las retenciones solamente las practican los empresarios y los profesionales, no los particulares. De tal manera que cuando es un particular el que paga una determinada cantidad, por ejemplo, una persona va a un abogado para que le resuelva un problema personal que tiene, él no tiene que retener al abogado, pero si es una empresa la que pide los servicios de un abogado, tiene que retenerle en el momento que satisfaga los honorarios correspondientes. O sea que los retenedores son siempre empresarios o profesionales, no las personas normales y corrientes que no tienen que hacer retenciones, sino que lo que hacen es sufrir retenciones. Hay dos excepciones, hay algunas excepciones a retener, pero quiero destacar dos que van a aparecer ahora. Hay dos excepciones a retener. Una de ellas, en el caso que se estén pagando cantidades exentas, tiene sentido. ¿Para qué vamos a retener si estoy pagando una cantidad exenta? Por ejemplo, una excepción que recordarán ustedes era la de las cantidades que se perciben en el caso del despido si estén dentro de los márgenes establecidos en la legislación laboral. Porque si una persona ha despedido a otra y le paga dentro de esos límites, ¿para qué lo va a retener si esa cantidad está exenta? No tiene que retener absolutamente nada. Siempre que se paguen cantidades, siempre que se paguen rentas que están exentas, no es necesario retener. Imagínense ustedes un premio literario, premio Príncipe de Asturias, o otro tipo de premio que estén exentos de tributación. ¿Para qué se le va a retener si está exento? Eso está exento de tributación. Y tampoco tiene obligación de retener el Estado cuando emite deuda pública. Esto fue una batalla campal desde el primer momento en que se aplicó el impuesto sobre la renta a las personas físicas. No ha habido manera de obligar al Tesoro Público a que retenga cada vez que paga cantidades de la deuda pública. O sea, que cuando uno recibe deuda pública lo está recibiendo íntegro y por lo tanto tiene que incluirlo dentro de la base del ahorro íntegramente y luego no se va a poder deducir nada de la cuota porque nada se le ha retenido. Son las dos excepciones más importantes. Hay alguna otra, pero no tiene mucho interés por no complicarles a ustedes la vida. Estos son los primeros pagos a cuenta. Si las cantidades se pagan en especie, entonces nos encontramos con ingresos a cuenta. Ingresos a cuenta. Son cuando lo que se está pagando es en especie. Imagínense ustedes que se está pagando, por ejemplo, se está permitiendo la utilización de un automóvil, se está pagando a un trabajador por utilizar el automóvil, en vez de pagar el dinero se le paga el automóvil, se tiene un premio en especie, entonces aquí ya no hay una retención porque no hay una cantidad en metálico, sino que lo que hay es una cantidad en especie. Aquí provocan dos problemas. Bueno, y se produce en este tipo de supuestos. Plantea dos problemas. ¿Cómo se calcula entonces el importe en especie y qué es lo que hay que ingresar? El importe de especie normalmente se considera lo que le haya costado al que lo va a pagar. Normalmente, hay algunas excepciones importantes, pero normalmente si una empresa cede a un trabajador, un alto directivo, un vehículo para que lo utilice para sus servicios, por lo que le ha costado el vehículo a la empresa.
si se le ha cedido, y si no, pues una parte. Si una empresa cede a un trabajador para que utilice para su uso personal, en vez de pagarle, le paga la vivienda, pues lo que le haya costado un determinado porcentaje de lo que le ha costado la vivienda, etcétera, etcétera, porque salvo que se la entregue totalmente. Normalmente el coste, si se paga un determinado premio, lo que ha costado el premio, en este caso añadiéndole alguna cosa más, pero bueno, en general lo que ha costado. Y luego también en función de una serie de cantidades que se le retiene, en este caso son siempre cantidades fijas que están establecidas, pues en el capital mobiliario, en actividades económicas sin ganancias patrimoniales. En el trabajo personal no, trabajo personal se le suele retener se le suele ingresar sumándole a la retención y lo que resulte de la tarifa del impuesto normalmente, de tal manera que viene a ser prácticamente se le retiene lo que es el impuesto en general, Normalmente hay algún tipo de excepciones, pero no tiene mucho sentido que nos dediquemos a ello. Y luego nos encontramos con los pagos a cuenta, con los pagos fraccionados. Los pagos fraccionados, esto ya los hacen los profesionales, los sujetos pasivos. Así como las retenciones y los ingresos a cuenta los hacen terceras personas que pagan o que ingresan a los contribuyentes, en este caso nos encontramos con cantidades que pagan los propios sujetos pasivos, que tienen que hacer una serie de pagos a lo largo del año. Son las personas que realizan actividades económicas y tienen que pagar unas determinadas cantidades dependiendo que estén en estimación directa o en estimación objetiva. Los porcentajes de ingreso son diferentes si están en estimación directa o en estimación objetiva. Son los únicos que hacen pagos, es decir, van adelantando su propio impuesto durante el año, normalmente cada 3 meses. Cada 3 meses, en el primer mes de cada trimestre natural, por lo que han obtenido, los rendimientos que han obtenido en los meses anteriores. Con unas excepciones, que se dan solamente en 2 supuestos. En las actividades económicas, está equivocado, perdónenme ustedes, está equivocado. No es en actividades económicas, son actividades profesionales. En algún momento tenía que equivocarme. Las excepciones no son las actividades económicas, sino en actividades profesionales y en actividades agrarias. Insisto, profesionales, no agrarias. ¿Cuándo se dan estas excepciones? Pues cuando los profesionales o los que realizan actividades agrarias obtengan rendimientos que han sido retenidos en más de un 70%. Un abogado que percibe rendimientos sometidos a retención en más de un 70% no tiene que hacer pago fraccionado. Un agricultor que percibe rendimientos de los cuales ha soportado retención en más de un 70% no tiene que hacer declaración, pago fraccionado. Son los 2 únicos supuestos. Actividades profesionales, insisto, el cuadro está equivocado, no es económicas, es profesionales, y de actividades agrarias. Imagínense ustedes un abogado que gana 100, pero sobre 80 de ingresos ha sufrido una retención, no tiene que hacer ningún pago fraccionado. Un agricultor que gana 1.000, pero ha recibido de esos 1.000, resulta que en 800 le han retenido, pues tampoco tiene que hacer pago fraccionado. Solamente cuando las retenciones han sido soportadas sobre menos del 70% de los ingresos brutos es cuando los profesionales y las actividades agrarias tienen que hacer declaraciones. Y ya, por último, vamos a hablar de las liquidaciones provisionales, que tiene una cierta importancia. Cuando una persona declara en el mes de mayo o junio, la ley dice que la Administración tiene derecho a practicar una liquidación provisional tomando en cuenta los datos que han facilitado los propios contribuyentes. Lo puede hacer. Y como consecuencia de esta práctica puede resultar que el contribuyente ha declarado de menos, en cuyo caso le exige el exceso, con las cantidades correspondientes, con los intereses de demora correspondientes,
e incluso le puede llegar a sancionar, o bien comprueba que ha ingresado de más y por lo tanto hay que devolverle. Puede practicar una liquidación. Una liquidación es un acto administrativo. Un acto administrativo tiene obligación de hacer una liquidación provisional. Y tiene plazo para hacer una liquidación provisional 6 meses después de terminar el plazo de declaración del impuesto. Si no practica la liquidación en esos 6 meses, está obligado a devolver de oficio las cantidades que resulten de la autoliquidación del ciudadano, sin perjuicio de que siga teniendo derecho a practicar liquidaciones provisionales o definitivas durante todo el periodo de prescripción, pero de momento está obligado a devolver. Si ha pasado 6 meses sin practicar una liquidación provisional, está obligado a devolver. Y además, a partir de ese momento, de que han pasado esos 6 meses, está obligado a pagar intereses de demora. Esto tiene mucha importancia. ¿Por qué tiene mucha importancia? Porque si ustedes vieron el año pasado, en la parte general del derecho tributario, las reclamaciones y los recursos en materia tributaria, habrán observado ustedes que para irse a los tribunales de justicia es necesario pasar primero por la vía administrativa. Bueno, pues hay algunas excepciones en que los contribuyentes pueden ir directamente a la vía jurisdiccional sin pasar por la vía administrativa. Una de las excepciones son aquellos supuestos en los cuales la Administración está obligada a realizar prestaciones materiales establecidas directamente en la ley que no necesitan ser desarrolladas por ningún precepto reglamentario. Y el Tribunal Supremo ha dicho que este es uno de los casos. De tal manera que si la Administración tributaria pasan 6 meses, no le ha practicado la liquidación provisional, tenía que devolverle dinero, una persona puede dirigirse a la Administración, decirle, devuélvame usted el dinero, y si en el plazo de 3 meses no se produce esa devolución, se va directamente a la vía contencioso administrativa. Si es el Estado, se va ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente, sin necesidad de pasar la reposición y la vía económica administrativa. No necesita eso, se va directamente a los tribunales de justicia y dice, que me devuelvan el dinero. Insisto, sin perjuicio de que la Administración sigue manteniendo las potestades de realizar la liquidación provisional o definitiva que considere oportuna durante el plazo de prescripción, pero de momento me devuelve usted el dinero, porque tenía usted 6 meses para hacer la liquidación provisional y no lo ha hecho. Así que, por lo tanto, insisto, me tiene usted que devolver y además pagándome intereses de demora desde el momento en que han empezado a correr, desde el momento en que ha transcurrido esos 6 meses. Y yo creo que con esto ya ha quedado definitivamente explicado el impuesto sobre la renta de las personas físicas y no volveré a darles la tabarra con él, salvo que ustedes me lo pidan. Muchas gracias.